La cirugía bariátrica es una herramienta quirúrgica diseñada para ayudar a las personas con obesidad severa a perder peso y mejorar su salud. Las dos técnicas más comunes son la manga gástrica y el bypass gástrico, las cuales no solo afectan el tamaño del estómago, sino también la forma en que el cuerpo procesa los alimentos. Objetivos de la cirugía: promover la pérdida significativa de peso, reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con la obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión, apnea del sueño. Mejorar la calidad de vida, incluyendo el bienestar físico y mental. Estadísticas. La obesidad es un problema de salud pública significativo en México, afectando a una gran parte de la población. A continuación, se presentan estadísticas relevantes sobre la prevalencia de obesidad en el país. Población adulta. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, ENSANAT, 2022, la prevalencia de obesidad en adultos fue del 41.0% en mujeres y del 32.3% en hombres. Población infantil y adolescente. Escolares, 5 a 11 años. Entre 2020 y 2022, la prevalencia de obesidad en escolares mexicanos fue del 18.1%. Adolescentes, 12 a 19 años. En el mismo periodo, la prevalencia de obesidad en adolescentes fue del 17.2%. Para abordar esta problemática, el gobierno mexicano ha implementado diversas estrategias, como la prohibición de la venta de comida chatarra en las escuelas a partir de marzo de 2025, con el objetivo de fomentar hábitos alimenticios más saludables desde la infancia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda nuevamente su amiga Elsa Delgado, psicóloga y psicoterapeuta. Y el día de hoy ya vieron el tema tan precioso que traemos el día de hoy. Es un tema que es muy recurrente hoy en día en consulta. Yo creo que todos hemos visto videos, TikToks en YouTube, o sea, nos bombardean todo el tiempo con información acerca del peso ideal, de estar fitness, de estar en forma. Y de alguna manera pues hay mucha presión en lucir los cuerpos perfectos, hay muchas cirugías, no solamente estéticas para lucir bien, sino que también hay otro tipo de cirugías que son las que vamos a abordar el día de hoy, que tienen que ver con la cirugía de manga gástrica y bypass, que son ambas cirugías bariátricas. Y está muy de moda. Incluso ustedes no me van a dejar mentir que pueden buscar, por ejemplo, en TikToks o en videos que salen, o incluso en Facebook salen anuncios donde se ofertan cirugías de manga gástrica a muy bajo costo ya realmente. Básicamente son las que yo más he visto de manga gástrica, más que de bypass. Y ahorita, por ejemplo, he tenido yo varios pacientes, están llegando cada vez más pacientes con cirugías de manga gástrica en su mayoría, y ahorita tengo un paciente muy joven operado, que es el más joven que yo he recibido en consulta, que tiene 18 años y se realizó la cirugía de manga gástrica, ¿sí? Todos por tema de, obviamente, obesidad. El día de hoy estoy muy contenta porque me acompaña una personita aquí que tiene una amplia experiencia que les voy a comentar. Les voy a platicar de ella. Ella es la maestra Mayra Elizabeth Rendón Flores, mejor conocida como Elizabeth o Eli. Ella es psicóloga cognitivo-conductual con más de 21 años de experiencia en la práctica clínica, especializada en el abordaje integral de la salud mental y el comportamiento humano. Ella es egresada de la Facultad de Psicología de la Autónoma de Nuevo León. Somos compañeras, no somos compañeras, bueno, de la misma universidad, y cuenta con una especialidad en comportamiento adictivo y prevención de la salud por la UNAM. Además es máster en gestión de salud por la Universidad del Valle de México. Su formación se complementa con una especialización en nutrición clínica, así como diplomados en conducta autolesiva y comportamiento suicida, trastornos de salud mental y otras áreas clave para la intervención psicológica. Además está certificada como formadora en la impartición de cursos y conferencias, destacándose en la capacitación de profesionales de la salud y en la divulgación de estrategias de prevención e intervención en salud mental, entre otras. Bienvenida, Eli, bienvenida a Mundo Sí. No, pues muchísimas gracias, Elsa. La verdad, un placer el estar aquí con todos. Para mí un honor el que me hayas invitado y poder compartir este día el tema que es tan importante. Ahorita, como tú lo decías, es un tema fundamental porque es uno de los más sonados en las redes sociales, pero lo más importante es realmente ver
cuál es la información esencial y que venga de un lugar totalmente certificado. Híjole, eso es bien importante porque ahorita hay muy mala información. Yo sí he visto que hay mucha gente que si se quiere operar, hay médicos que los operan. Creo yo que debe haber mucho cuidado en eso. Ahorita Eli nos va a estar platicando en su experiencia como psicóloga, en el acercamiento que haya tenido ella con este tipo de cirugías bariátricas. Ella como psicóloga, cuál es el trabajo que ella está haciendo al respecto, pero sobre todo informar bien a la gente y no pensar que es una cirugía que se pueda tomar a la ligera, porque seguramente habrá médicos allá afuera que las hagan por el simple hecho de pues hacer la cirugía y ganar dinero, es la realidad, pero creo que tiene que haber mayores filtros y determinar quién realmente es candidato o no para esas cirugías, que creo yo que es donde tú nos vienes a platicar el día de hoy. Pero antes de eso me gustaría empezar a comentarles primero qué son este tipo de cirugías. Traemos una presentación aquí. ¿Me pueden poner, por favor? Manga gástrica. Bueno, la manga gástrica es un procedimiento que es lo que hace Eli. Se extirpa una gran parte del estómago, ¿verdad? Así es, correcto. Por ejemplo, hacen un pequeño corte en donde el estómago queda en forma como de plátano, vamos a decirlo así, o de media luna. Entonces aquí hace una reducción de lo que viene siendo esta parte. ¿Qué es lo que implica? Que al momento de ingerir el alimento sea menos la cantidad. Entonces eso ayuda mucho a que la persona ya no tenga esa ingesta amplia de lo que es el alimento. Ajá. ¿Qué pasa, por ejemplo? Bueno, yo lo he visto con pacientes, lo he visto directamente con pacientes que comen más cuando ya tienen una cirugía de manga gástrica, pero según tu experiencia, ¿qué le pasa al paciente cuando se excede en el alimento o incluso en el líquido también, en la bebida? Bueno, viene lo que viene, las consecuencias o efectos secundarios. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes menciona que las ganas, por ejemplo, las náuseas, ¿sí? El reflujo, ¿sí? Es uno de los factores principales cuando ellos exceden una cantidad mínima de alimento. Pero ahorita que estabas diciendo, bueno, a lo mejor lo vamos tocando más adelante y profundo el tema, pero aquí es muy importante el hecho de que no nada más es voy a reducir la cantidad de alimento. O sea, al momento de estar haciendo la valoración o ver, es fundamental el hecho de que la persona esté consciente totalmente de cuál es el proceso quirúrgico que se va a realizar, lo cual corresponde a lo que es los médicos, ¿sí? O sea, ellos están totalmente ahí, nosotros no nos metemos para nada, es su terreno y yo siempre les digo a los pacientes que les expliquen qué te va a hacer, o sea, cuál es el procedimiento, si este es el procedimiento de la manga, qué va a suceder, porque es tu cuerpo y va a haber una modificación, o sea, no nada más es el hecho de me van a operar y es magia, ¿sí? Bueno, ya me quitaron una parte de mi estómago, significa que voy a comer menos, pero por ejemplo, bueno, ¿qué sucede? Ahorita lo que acabas de decir, ¿qué sucede cuando yo voy a comer un poco más? Entonces, los pacientes se asustan y dicen, oye, ¿por qué estoy a lo mejor? ¿Por qué traigo diarrea? ¿Por qué traigo el reflujo? ¿Qué me está sucediendo? El famoso dumping, que le llaman el famoso dumping. Un Es paciente correcto. me decía, me da dumping cuando como más, que me excedo, o cuando como azúcar, o sea, algo dulce, algún pan o algo dulce, o por ejemplo, tienen también limitada obviamente la cantidad de líquidos, y cuando de repente decía que se tomaba una cerveza o dos, aparte de haber comido, le daba el dumping. ¿Qué es el dumping para la gente que no sabe? Pues básicamente les da vómito y diarrea, o sea, les viene un malestar terrible. Bueno, mi paciente decía, es horrible, siento que me voy a morir, o sea, me siento muy, muy mal, y se me quita vomitando, es lo que decía, se me quita vomitando. Es correcto, pero entra un miedo. Entra un miedo. Ya no quieren comer. Así es, porque en la próxima ingesta de alimento es como, ya no lo quiero hacer, ¿y qué me va a suceder? Y también, o sea, el punto en el que empiezan a comer muy poca cantidad. Claro. Y ahí es encontrar un equilibrio, porque no nada más es, o sea, ya hay que trabajar con ellos esa parte de la ansiedad, pero lo tocamos. Claro. Entonces, sí, yo creo que sí es bien importante poder aclarar lo que es la manga gástrica, la diferencia entre manga gástrica y bypass para poder avanzar un poquito en el tema. Claro. Entonces, obviamente, pues lo que se disminuye es el apetito en esta cirugía de la manga gástrica.
al reducir la producción de grelina. La grelina es la hormona que está encargada de producir el hambre. ¿Sí? Obviamente pues se mejoran los controles de glucosa en sangre con esta cirugía. ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos de la manga gástrica? También traemos, bueno, pues es menos complejo que el bypass, ¿no? Completamente. O sea, ambas son cirugías, como ahorita lo dijiste, bariátricas, pero hay que entender la diferencia entre una y otra. La manga gástrica es un procedimiento un poco más simple. Que sea simple no significa que no sea riesgoso. Claro. ¿Sí? Entonces hay que recordar que toda cirugía implica riesgo. Y bueno, lo que viene siendo algunos riesgos de lo que es la manga gástrica, pues es cuestiones a largo plazo, ¿sí? Que es, volvemos a repetir, la ingesta de alimento que voy haciendo cada vez más. Volvemos al dumping. Prácticamente eso es lo que se presenta constantemente en los pacientes. Claro. Y aquí en esta cirugía también vemos que puede haber pérdida insuficiente de peso si no se siguen las indicaciones. O sea, es como dices tú, lo que hay que checar muy bien es los hábitos alimenticios que tiene y qué hábitos son los que van a seguir. Obviamente, ahorita tú nos platicarás de la importancia del trabajo multidisciplinario en este tipo de cirugías, ¿no? La preparación, creo yo que la clave está en una vez que se hizo el estudio, si el paciente es candidato para la cirugía o no, y para cuál de las dos cirugías también, y si el paciente está listo emocionalmente o psicológicamente, pero que tenga el acompañamiento del nutriólogo, del médico, del psicólogo, ¿no? De cada especialista es bien importante, ¿no? Es correcto, o sea, fíjate que el hecho de tener el equipo multidisciplinario adecuado, ahorita lo decías, hay lugares en donde se puede ver de que un costo bajo por la cirugía, pero ¿qué es lo que me está ofreciendo? En primer lugar, yo siempre digo, confía en tu médico, porque es la persona que va a estar ahí contigo y a quien tú le estás dando toda la confianza porque es tu vida. Claro. Es tu vida la que va a estar ahí, no es cualquier cirugía, no es cualquier cosa. Y ahorita decías, por ejemplo, bueno, es importante el médico, el internista, el cirujano, lo que es el área de nutrición, para que vaya viendo la parte también de los nutrientes, de explicarle por qué tal alimento hay que estarlo consumiendo, ¿sí? Y pues cerrando con el broche de oro también, que es los psicólogos bariatras, ¿sí? Porque ahí pues vamos viendo, no es nada más voy a dejar de consumir, sino vas viendo el hecho de cambiar un hábito de alimentación, que es lo más difícil, la verdad, que podemos tener. Claro, pues a final de cuentas están operando como una salida fácil para dejar de comer, cuando en realidad van a tener que adaptar su forma de vida, porque es una forma de vida, ¿estás de acuerdo? O sea, no es la dieta, es una forma de vida, la alimentación que tienen. De hecho, totalmente cambia. ¿Sí? Y ahorita que dices también, en cuestión de la forma de vida, los pacientes que he visto durante estos años te comentan, o sea, una constancia también es los alimentos no saben igual, ¿sí? Claro. Entonces pierden un poco el sabor, dicen, ¿sabes qué? O el azúcar es demasiado sabor dulce, o sea, muy concentrado, o viceversa la sal, ¿verdad? Pero es una de las cuestiones que no te explican es eso, o sea, va a cambiar estos hábitos y que estés consciente de qué va a suceder. Sí, claro. Entonces, bueno, ahorita a lo mejor lo que comentabas de la diferencia entre el bypass y la manga gástrica, pues hay una diferencia en el que el bypass es un corte, es una bolsa que se va a poner dentro del estómago y va a tener una conexión con lo que es el intestino delgado, ¿sí? Ahí va a empezar a haber una reducción de calorías, por eso es la baja de peso. Entonces, ¿cuál es para uno, cuál es para otro? Ándale. Tiene que ser, la verdad, cada una de las personas. Lo aconsejable para el bypass gástrico es cuando tienes un índice de masa corporal arriba de 40. 40 o más. Para el bypass. Así es. Y también algo que... ¿Y en la manga? En la manga gástrica, pues, es 30 kilos aproximadamente que traigas de sobrepeso. O sea, es más obesidad mórbida más el bypass. El bypass. Claro. Y también, por ejemplo, me ha tocado ver que ya es una cuestión de salud. Entonces, por ejemplo, cuando los niveles de insulina, de glucosa, cuando la presión arterial es muy alta, se le sugiere al paciente que es una buena opción la cirugía, porque va a ayudar a nivelar todos esos aspectos.
Y vuelvo a repetir, no es magia, Ujú. ¿sí? Se hace la cirugía, sí hay una mejoría, pero el paciente tiene que mantenerlo. Claro que sí. ¿Cuáles son los riesgos que ves, por ejemplo, en el bypass gástrico? Pues el bypass es la pérdida, por ejemplo, a veces de minerales. Ujú. Si el paciente no se vitamina correctamente, empieza a perder peso, empieza a perder energía, hay náuseas, entonces ahí hay un impacto totalmente en cuestión de todos tus contextos, porque dejas de hacer las actividades, inclusive te aíslas de los demás, Ujú. ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no puedes, a lo mejor con los malestares que se te están presentando o viene la presión social. Sí, pues no puedes comer, ¿no? No puedes comer. Correcto. Tengo un paciente que platicaba, él se hizo la manga gástrica y bajó 40 y tantos kilos. Y él decía que antes él tenía la costumbre de hacer carne asada con los amigos, con la familia, entonces pues ya sabes, la carnita, la chelita. Y de alguna manera decía, ¿qué caso tiene que haga una carne asada si ya no puedo comer? O sea, me puedo comer decía, un pedacito así. Y si como este pedacito así, ya no me puedo tomar ninguna cerveza. Entonces, nada más que esa es otra cosa que luego me gustaría ahorita que tocáramos. Por ejemplo, los pacientes sabemos, hemos sabido que la gente come por ansiedad, ¿no? Come para llenar vacíos, come por ansiedad. Y entonces cuando les quitan ese elemento con la cirugía, que ya no pueden estar comiendo, ¿a dónde se va la ansiedad? Es lo que hay que pensar, o sea, esa ansiedad ¿a dónde se va? Por eso es importante el trabajo previo a la cirugía, la preparación, pero también el trabajo posterior a la cirugía, porque este paciente empezó a consumir cocaína, porque ya no podía tomar cerveza, porque no le cabía la cerveza y la ansiedad de alguna manera. Cuando él llega conmigo, él ya se había operado y ya tenía todas estas situaciones, pero entonces él llega porque él estaba consumiendo cocaína para bajar la ansiedad. Empezó a tener conductas, por ejemplo, de riesgo, empezó a ir a casinos clandestinos, por ejemplo, donde él por ahí desahogaba su ansiedad, ¿no? Entonces, qué importante es poder nosotros como psicólogas, el poder entender esto, poderlo trabajar, que no nada más es cuestión de que vayan y se operen y ya, ¿a dónde se va esto? Bueno, ahorita lo que estás diciendo, el término es adicción cruzada. Y eso es lo que puede implicar. Por eso la importancia de este acompañamiento postoperatorio, ¿sí? Porque se va a presentar, va a haber fluctuación de emociones, ¿sí? Y eso no es de que no va a suceder, va a suceder. Claro. Cada uno en su diferente intensidad. ¿Sí? No podemos decir, ¿sabes qué? Te va a ocurrir esto exactamente. La ansiedad va a ser, no la vas a poder controlar porque cada persona es diferente. Sin embargo, lo que acabas de decir es vital y que ellos lo sepan. O sea, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? A lo mejor ya no traigo la ansiedad, la acabo de dirigir hacia otra conducta. Y a lo mejor esa conducta puede ser una conducta impulsiva, puede ser como ludopatía. Sí, como este paciente, ¿no? Se fue por todas las conductas de riesgo, ajá, ¿no? O de adicciones. O de adicciones, entonces, ambas. Ajá, y eso es lo que puede provocar. Claro. ¿Sí? No es una regla, pero puede suceder. Sí, en este caso este paciente no había tenido el acompañamiento ni la preparación. Pero bueno, yo quisiera, Eli, que nos platicaras el día de hoy también, aprovechando de aquí tu experiencia, ¿cómo es que tú tienes este acercamiento con las cirugías bariátricas? Platícanos de tu experiencia, qué es lo que haces en tu día a día. Bueno, fíjate, ya tengo hace 10 años aproximadamente. Ya empezando, estás viejilla. Pero la verdad, a mí me gusta mucho la parte de la nutrición, o sea, en el aspecto de que llegaban los pacientes y decían, ¿sabes qué? Es que fui con la nutrióloga y no he bajado, o venían con una obesidad mórbida, ¿sí? Y dices, bueno, ok, vamos a ver qué está sucediendo. Claro. Y entender al paciente, ya por ejemplo, pones todos los panoramas, ¿verdad? De que ya hice esto, ya hice el otro, pero empiezas a checar que va más allá. O sea, no nada más es una cuestión de nutrición, es un factor que tal vez la persona traiga un bloqueo emocional, ¿sí? Y al momento que iban y me dicen, oye, ¿sabes qué? Como tú dices, a la fácil, me hago la cirugía y se acabó, No, ¿sí? qué Porque
ya mi aguinaldo ahí lo voy a sí, así lo dicen. invertir, sí, o sea, lo voy a invertir o que mi esposo, que mi pareja, etcétera, dice, luego le va a gustar. Sí. O sea, no nada más se trata de eso, es Si el una hecho. paciente utilizó una liquidación que le dieron de un trabajo para operarse, es correcto. Y después digo, vamos viendo porque vamos a ver las expectativas también. Claro. Entonces, bueno, mi acercamiento fue el gusto, la verdad, por ayudar a las personas a entender qué era lo que les hacía a lo mejor el comer, y a veces cuando también es una cuestión limitante de salud, que puede ayudar, como en este caso las cirugías Claro. bariátricas. ¿Y qué fue lo que descubriste tú? ¿Por qué la gente tiende a comer en exceso? Bueno, mira, como dicen, ¿verdad? La mayoría de las cosas viene de la infancia. Entonces, yo lo recordé, e inclusive una experiencia propia, que te sentías triste o algo y te daban así como que el pastelito. Claro, el dulcito. El dulcito. Ya no llores, el dulcito, la paletita. Y no lo tomas en cuenta, sino como dices, pues es que yo así crecí, pero realmente es un patrón conductual que no nos damos cuenta cuando ya lo aprendimos y es, oye, estoy triste, bueno, vámonos por un café. El reforzador, Sí. ¿no? El Y reforzador entre más calorías, mejor, pero hay que recordar que solamente es una satisfacción momentánea. Claro. Sí, porque pues lo que buscamos, bueno, luego ya es también la elevación de la dopamina. Claro. Que el ya hablamos azúcar, de eso, Sí. hablamos de precisamente la adicción al azúcar. Bueno, hablé la semana pasada y justamente hablaba de la dopamina, ¿no? Esa necesidad es tener ese rush de la dopamina Es correcto. con el dulce, ¿no? Y estarlo replicando una y otra vez. Entonces ahí surge ese patrón. Sí. O también, y muchas personas comen por estrés, ¿sí? Otras a lo mejor van a ingerir alcohol, que hay que recordar que el alcohol es azúcar. ¿Sí? Entonces dicen, es que yo no como, porque en los varones se presenta más, oye, yo no como, pero a lo mejor me tomo mis copitas y todo, y resulta, bueno, es otra forma en donde no necesariamente tiene que ser la ingesta de alimento, cuando a veces en la glucosa empieza a haber disparos. Claro. Y te digo, ya es una cirugía que es recomendada. Cuando me dicen a mí, ¿sabes qué? Es que me lo recomendó el doctor porque mis índices son estos y puedo tener un infarto, puedo tener una enfermedad crónica, es tu decisión y es para ti, hazlo. ¿Sí? Claro. Solamente hay que trabajar en los nuevos hábitos, hay que trabajar en lo que puede ocurrir psicológicamente y sobre todo con los bloqueos emocionales que se relacionan mucho con el comer. Ahora, platícanos, yo sé que haces tú este tipo de evaluaciones como psicóloga, tú estás contratada por un hospital de manera externa, me parece. Es correcto. Donde tú haces este tipo de cirugías para ver cuáles son los aspectos que tú debes de medir en una persona para ver si es candidata o no para una cirugía. Cuéntanos. Bueno, mira, lo principal son evaluaciones de ansiedad, ¿sí? Depresión, conducta de hábitos de alimentación. Entonces, por ejemplo, al momento de estar en una entrevista, es una entrevista amena, ¿sí? No es como un interrogatorio de que haces esto, es el otro, no. O sea, a ver, cuéntame qué es lo que cómo tú comes, cómo eliges los alimentos, y ya empiezan a decirte, ¿sabes qué? Pues yo me como 20 tacos y los refrescos sin azúcar. Entonces, y no me gusta cambiar, yo quiero seguir mi vida, pero quiero estar totalmente delgado. Entonces, ahí vamos viendo, ¿sabes qué? Hay personas que tienen hábitos en donde les va a ser difícil el cambiarlos, porque traen totalmente una resistencia al cambio, ¿sí? Entonces, sí lo voy a hacer, pero vuelvo a decir, traen un pensamiento mágico y de fantasía. Entonces, los hábitos es lo principal que se valora, así también como la ansiedad. La ansiedad es qué tanto la persona sabe manejar y afrontar las situaciones de estrés. No solamente, fíjate, a veces no nada más es relacionado con qué va a suceder después de la cirugía. Al detectar a una persona que trae un alto, elevado nivel de ansiedad, también eso puede implicar un riesgo para el propio médico. Porque es vamos a decirlo así, un obstáculo en donde me tocó en ocasiones que me hablaban y estaba yo ahí con el paciente haciendo ejercicios de respiración, ayudando a disminuir la ansiedad. Porque, ¿Antes de la cirugía? Antes de la cirugía, porque ellos estaban
en el hecho de que no puedo entrar, me da mucho miedo. Entonces, bueno, recuerda los ejercicios que practicamos, que se mantenga en un equilibrio, Claro. para que también el médico pueda realizar su trabajo correctamente y pues reducir los riesgos. Claro. O sea, puntualizando lo que tú revisas en un paciente son temas de ansiedad, cómo está su nivel de ansiedad, Correcto. cómo maneja el estrés, depresión, conductas de riesgo, supongo también, y hábitos. Hábitos. Pero eso lo haces mediante una entrevista, les haces un cuestionario, les aplicas pruebas. Es mediante una entrevista, pero la entrevista es en la aplicación de diferentes tests, pero sin que ellos lo vean como me están haciendo un checklist. Claro, ¿sí? En el momento de la plática. Y también algo es el qué tanto ellos se relacionan con los demás, la conducta social, porque eso también va a implicar en la cirugía, ya después en el cuidado postoperatorio, el que ellos se sientan motivados o sientan a veces esa cuestión de culpa o de vergüenza. Claro. ¿Tú haces la evaluación, pero también haces la preparación previa a la cirugía? ¿Trabajas con los pacientes antes y después de la cirugía? Sí, aquí es muy importante el protocolo que se hace dentro del hospital, y vuelvo a decir, es el equipo multidisciplinario, o sea, se hacen lo que viene siendo los exámenes, ¿verdad? Que indica el internista, se hace la evaluación de nutrición y la parte de psicología. Si en psicología se dice, ¿sabes una cosa? No es que no te puedas hacer la cirugía. Hay algo muy importante, todas las personas pueden realizársela, nadie te puede decir que no, solamente que tal vez da un tiempo, a lo mejor tú ya la quieres hacer la semana que entra, pero traes un nivel muy alto de ansiedad o traes factores de depresiones, sabes que vamos a vernos unas sesiones previas para poder trabajar para que puedas entrar a la cirugía. Y vuelvo a decir, reducir los riesgos. Entonces, sí se hace la evaluación primero en donde completamente el equipo dice, si uno dice que no, se detiene. O sea, no se cancela, solamente se posterga hasta que el paciente esté completamente listo y con la menos cantidad de riesgo que pueda hacer para él. Claro. Vemos como implicaciones psicológicas postquirúrgicas también. ¿Cuáles los beneficios psicológicos? ¿No? Aquí nos menciona que pues mejora la autoestima, reducción de síntomas de depresión y ansiedad y mayor confianza y sociabilidad. Y como desafíos psicológicos, pues vemos que la imagen corporal es cambiante, adicción cruzada, que es la que mencionabas tú ahorita, y sentimientos de aislamiento. Yo sí, por ejemplo, los pacientes que me ha tocado atender en consulta, que se han hecho este tipo de cirugía, sobre todo de manga gástrica, la verdad es que sí he visto mucha diferencia en cuanto a cómo se perciben ellos. O sea, tengo un paciente muy alto, casi que el tamaño de la puerta, muy alto, pero no lo veía yo tan grande porque llegaba encorvado, se sentaba encorvado, o sea, y de repente creció el hombre, se empoderó, creció y se mostraba mucho más seguro, y entonces empezó en los diferentes ámbitos de su vida a tener mucho éxito, por ejemplo, en cuestión profesional, porque él empezó a adquirir mucha más confianza, ya iba con los clientes con esa seguridad, conseguía mayores clientes, conseguía mayores ventas. Todo el tema que él traía de su imagen corporal, que le restaba mucha confianza, de alguna manera con la cirugía él decía, para mí fue la mejor decisión que pude haber tomado, me ayudó a sentirme mejor y empezó a hacer ejercicio. Y de alguna manera sí se vieron cambios muy favorables con la cirugía. Y de hecho, los pacientes que yo he visto operados, he visto cambios favorables. Pero también he visto mucho en las redes, a ver qué tú me puedes decir de eso. Mucho desprestigio por parte de personas que se han operado de manga o de bypass principalmente, donde están alertando a la gente que no lo hagan, que es lo peor que pueden hacer, que se van a arruinar la vida. He visto yo muchas personas hablando, pues casi satanizando, ¿no?, el tema de las cirugías bariátricas. ¿Qué opinas de eso, Eli? Volvemos a lo mismo, Elsa. Todo depende de los hábitos de la persona. Entonces, como dicen, ¿verdad? Cada quien habla como le va a la feria. Como le va a la feria. Entonces, sí, claro. Sí me ha tocado, o sea, que llegan pacientes con mucho miedo.
yo te lo voy a hacer súper sincera, es primero, acábate todas las estrategias que se pueda antes de entrar a una cirugía, pero no porque sea una cirugía de bariátrica, sino porque por el hecho de ser una cirugía, ¿sí? Y en cambio, ahorita vuelvo a repetir, cuando los pacientes dicen, es que no tengo otra opción porque esto ayuda a mi salud, ni lo pienses, hazlo, ¿sí? Claro. O sea, es para mejorar. ¿Qué es lo que sucede? Pues las personas no siguen el protocolo. Claro. Eso es algo que posoperatorio he visto, porque llegan y me dicen, no, es que ¿sabes qué? El doctor no es bueno. Y a ver, ¿por qué? A ver, explícame por qué el doctor no es bueno. Si tú lo elegiste y si tú viste sus certificaciones y confiaste, Claro. ¿verdad? Es que me dijo que iba a bajar y no bajé lo suficiente. A ver, vamos a revisar el protocolo, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, tu dieta, la dieta blanda, que tiene que hacer posterior a la cirugía, ir poco a poco, bueno, Primero líquida, ¿no? Y luego blanda. líquida, blanda, y la ingesta del alimento va a ser poco a poco. Pero hay personas que dicen, no, pues yo como quiera me comí toda la hamburguesa, aunque me dio los efectos negativos, y pues obviamente... Sí, pero o me sea, comí la hamburguesa, aunque la tenga que entonces vomitar, digo, ¿no? todo es un proceso. Sí. Y en ocasiones te dicen, ¿sabes qué? Es que yo, o sea, sabía que no lo quería hacer, pero había algo en mí que no lo podía controlar. He ahí el factor psicológico. Porque Claro. a lo mejor lo que tengo, o sea, tengo que estarlo trabajando. No solamente la gente se empieza, así como ahorita decías, hay muchas ventajas. Un factor es que también ellos pueden creer que no son capaces de lograr o sea, el estar bajando de peso. Vuelvo a decir, bueno, a las personas que no les fue muy bien en Claro. el resultado. Pero también es, ¿qué resultado es el que yo quiero? Algo que es muy esencial cuando van voy a regresarme un poquito a la pre-evaluación, es, ¿cuál es el objetivo de tu cirugía? ¿Por qué? Porque en base al objetivo es donde vas viendo al paciente el hecho de que, pues es que quiero quedar súper delgado, pero sin ningún esfuerzo. No, entonces, pues no. desde ahí tú no puedes decirle que no se lo haga, lo va a hacer, ¿sí? Nada más que el resultado es aquellas personas que dicen, es que no me funcionó. No es eso, o sea, es que hay que trabajar con diferentes aspectos, pero es mucho el objetivo que traes. La fantasía de que a lo mejor sí disminuiste de peso, pero tú pensabas que ibas a quedar como el modelo que me pinta la publicidad, que eso es como debes de quedar. No, o sea, bajaste de peso considerablemente y en una cirugía se baja del 20 al 30%. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, yo he visto también en pacientes que llega un punto donde pues se sienten tan bien por estar bajando tanto de peso. Yo tenía un paciente que me decía, mira, ya soy talla 40, ya soy talla 38, ya soy talla 36, 32. Llega un punto donde, oye, ya, o sea, como que de repente ya no pueden parar. Creo yo que ese sí es un tema que es importante tratar, porque yo lo he visto en diferentes pacientes que se engolosinan con el bajar de peso, con el lucir bien, que todo el mundo les empieza a decir, oye, ¿qué te hiciste? ¿Te ves muy bien? ¿Qué te pasó? Y de alguna manera, pues eso, pues obviamente, pues se siente bonito que te hagan ese tipo de halagos. Entonces, yo sí creo que hay un punto luego ya, les da miedo comer por el dumping. Ya no quieren sentirse mal, no quieren tener reflujo, o por ejemplo, ya no pueden dormir y que les da el reflujo y demás, pero sobre todo creo que es la cuestión física de seguir bajando de peso, de cuándo parar. Porque yo lo he visto en diferentes pacientes, ¿cuándo vas a parar? Y yo le digo, ¿ya hablaste con tu médico? ¿Ya tuviste un acercamiento con tu médico? A ver qué te dice. ¿Vas a seguir bajando de peso, haciendo ejercicio? Porque luego también de repente se obsesionan con el ejercicio. Y luego, bueno, pues viene la cirugía aparte para, no sé cómo le llaman, la cirugía para quitarse piel. Bueno, ahí ahorita lo que dices es otro de los factores. O sea, bajo de peso, pero luego viene la flacidez. La flacidez de la piel, claro. Y ellos empiezan como, ay, es que podemos caer en otro tipo de adicción. Me hago la cirugía y después de esa cirugía quiero otra cirugía. Sí, yo lo he visto. Yo lo he visto, o sea, sí, cambian de adicción nada más. Es correcto. ¿No? Híjole, sí. Otra cosa, ¿cuáles son las edades el rango de edades que tú ves que son los que más están haciendo este tipo de cirugías?
ahorita aproximadamente de 25 a 40 años. Fíjate. Sí, o sea, porque es en donde a veces unos ya tienen los hijos y ya, o sea, ya están un poco más grandes, se quieren, la mayoría, te lo voy a decir, de los pacientes que he visto es por salud. Por o salud. sea, si es más, a lo mejor es por el contexto en donde se maneja, y sobre todo vuelvo a decir, lo más importante es la salud del paciente y recordar que esta cirugía, a pesar de que es, o sea, sí es para bajar de peso, pero no es para que tú tengas una figura totalmente estética. Sí, más que nada por Entonces, salud, ¿no? Es correcto, es para que tú tengas un buen equilibrio y para mejorar tu calidad de vida. Esa es la diferencia. Sí, ahorita en el inicio, en la introducción, veíamos que México ocupa de los primeros lugares de obesidad en el mundo. Cada vez se ven cada vez niños con obesidad a edades más tempranas. Obviamente el tema de la diabetes tipo 2 está fuertísimo en México también. Y creo yo que tiene mucho que ver obviamente con toda la forma en cómo nos alimentamos, el consumo de comida chatarra, pues tanta comida que es dañina para nuestro cuerpo, los refrescos. Aquí, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo viajaba a diferentes partes, por ejemplo, voy a decir Colima, que viajaba a Colima, todos pedían agua de tuba, y agua de pepino, y agua de guaraguara, y yo pedía mi cocota, y todos me volteaban a ver así como si yo estuviera haciendo el peor pecado del mundo, de que, ¿por qué vas a tomar coca? Si es malísimo, no debes de tomar coca, tómate un agua de pepino. Y realmente creo que también es por regiones, y aquí en el norte sí sabemos que el consumo de refrescos, Coca-Cola, es decir, de dieta, no se diga la coca sin azúcar, aquí en el norte es mucho más fuerte, entonces desde chiquitos les estamos dando todo eso a los niños. Ahorita la buena noticia es que, por ejemplo, en México a partir de marzo del 2025, lo hice el videíto, se van a eliminar los alimentos chatarra en las escuelas. Vamos a ver si es cierto, porque es un run que ya venía diciéndose desde tiempo atrás y a final de cuentas siempre están los carritos allá afuera vendiendo a los niños los frititos, las coquitas, los dulcecitos. De hecho ya se había implementado, ¿eh? Ya, pero luego vuelven Así es. Antes de pandemia, ya en las escuelas, en las cooperativas, era eliminar toda la comida que genera carbohidratos y azúcares refinadas. Entonces, los niños eran más como, pues, la fruta, a lo mejor un sándwich integral, etcétera. Pero pues bueno, ahorita esperemos retomarlo otra vez como sociedad para que podamos tener pues una educación, reeducar en mejores hábitos de alimentación. Muy bien. Bueno, pues vamos a cerrar ya el día de hoy, Eli. Ha sido un placer tenerte por aquí. La verdad es que agradecemos mucho tu visita, sobre todo tu experiencia que nos pudieras haber compartido. Y obviamente me gustaría, no sé, que diéramos un mensaje a la gente muy breve de qué hacer en caso de que ellos estén en una situación donde se quieran operar, que si tienen alguna duda, pues obviamente ir con especialistas, buscar que haya un equipo multidisciplinario, ¿no, Eli? Sí, mira, lo mejor, o sea, busca el especialista que tú consideres, no nada más porque sea totalmente famoso. Realmente es que veas que su trabajo ha tenido casos de éxito, pero casos de éxito en el que tenga un equipo, como ahorita lo dices, multidisciplinario. O sea, todo es fundamental y no dejar una profesión fuera, porque todo es un conjunto. Si tú quieres tener éxito, y hay que también tener muy presente que no es rápido. Para que alguien pueda tener totalmente éxito en este tipo de cirugías, es aproximadamente 2 años. Ya con todo el personal. Y esto por universidades, por ejemplo, de Perú, de California, de Argentina, que se han hecho muchos artículos en donde lo esencial es eso, o sea, es el seguimiento. Pero si tú te quieres hacer una cirugía bariátrica, solamente piensa, es estético, es mi salud y sobre todo si estoy dispuesto a cambiar esos hábitos que me han costado. Claro, muy bien. Si gustas, si alguien se quiere comunicar contigo, que tiene una duda o quiere ir a consulta contigo o simplemente para saber si son candidatos o no, que los quieras preparar, si gustas proporcionar tus datos, tu teléfono. Claro que sí. Ahorita el teléfono es el 811-539-0573 y con todo gusto pues atendemos si tienen dudas, si tienen alguna
o alguna consulta, con mucho gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos a la próxima, en el próximo episodio de Mundo Sí, que seguramente vamos a traer nuevamente a Eli. Queremos traer el tema de lo que son las enfermedades gastrointestinales y su relación con las emociones. Estamos preparando algo por ahí, entonces estén al pendiente. No olviden compartir, darnos like y nos vemos al próximo episodio. Bye bye. Somos la plataforma audiovisual de programación intelectual, que ofrece una amplia variedad de programas de análisis que despiertan mentes y desafían pensamientos. Está tremenda esta política, no nada más en nuestro municipio, estado, país. Descubre un mundo lleno de conocimiento y con tan solo un clic, explora nuestros contenidos. Desde lo deportivo hasta el entretenimiento divertido y cultural. Si la persona no está hablando de sus emociones, no las está externando, pues las está externando de manera impulsiva. Conéctate con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. En YouTube, en Spotify, en Rumble, en la tienda de la esquina y sobre todo, en su corazón. Únete a la conversación, comparte tus ideas y mantente al tanto de las últimas tendencias. Somos Papi TV, la plataforma audiovisual de programación intelectual.